Buenos días. Comienza la segunda sesión de presentación de las unidades didácticas de este curso virtual de formación de árbitros y de árbitras que organiza la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En esta segunda sesión quisiera poner el acento en la reglamentación del arbitraje. Es decir, que no es una reglamentación excesivamente amplia, pero es una reglamentación que ofrece cierta complejidad. Por tanto, pues quisiera sentar algunos postulados para tenerlos en cuenta a lo largo de las explicaciones anteriores y sobre todo para comprender el sentido de estas unidades didácticas que vamos a presentar hoy. La unidad didáctica 4, que hace referencia a la reglamentación internacional del arbitraje, la unidad didáctica 5, que se refiere al papel que tiene la Unión Europea y lo que es el bloque normativo que regula estas unidades didácticas 4, 5 y 6. Quisiera comenzar diciendo o reiterando una idea que vimos en la presentación anterior, que el arbitraje arranca en el plano internacional, como lo concebimos el arbitraje de derecho privado, arranca del plano internacional. Y desde hace un siglo, prácticamente, pues las organizaciones internacionales, empresarios, de comerciantes, pues prestaron o tuvieron o mantuvieron un especial interés en una regulación. Hay dos entidades importantes, una de ellas fue la Sociedad de las Naciones, que se creó tras la Primera Guerra Mundial, y en segundo lugar, en los años 20, una entidad importante hoy día, que es la Cámara de Comercio Internacional de París. La Sociedad de las Naciones es el antecedente de las Naciones Unidas, agrupaba estados, y la Cámara de Comercio Internacional agrupaba cámaras de comercio de distintos países. Por tanto, no es una organización gubernamental, es no gubernamental, podríamos ha adquirido en los últimos tiempos una importancia muy grande. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional está en París, aunque naciones en todo el mundo, participan prácticamente las cámaras de comercio de todos los países del mundo, y es el foro más importante de los operadores económicos. Tomamos en cuenta, por tanto, estas dos entidades. La Sociedad de las Naciones, pues ya en los años 20, prestó atención sobre todo a la circulación de laudos arbitrales, de manera que para fomentar el arbitraje internacional, el arbitraje que se desarrollase en un país tuviese un laudo y este laudo pudiera ser ejecutado en otros países, la libre circulación de arbitraje. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, antes de la creación de otro organismo que vamos a estudiar también, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que se crea en 1966, antes de la creación de este organismo, pues hubo un gran interés por parte de todos los países en que se volviese a la situación anterior, a la situación que había creado la Sociedad de las Naciones. Y por tanto, se llegó a la Convención de Nueva York del año 1958, que es, ya lo he dicho y vuelvo a insistir, instrumento, por supuesto, más importante del derecho de los negocios internacionales, pero un modelo de convenio internacional suscrito prácticamente por todos los países del mundo. Casi los 200 países del mundo son parte de esta convención, que es una convención muy breve
Y a pesar de su título, sobre su título quisiera decir dos cosas. En primer lugar, se llama en el texto castellano Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. La palabra sentencia es una mala traducción del francés, porque la palabra sentence en francés es laudo. Entonces, a ver si traducimos así, pero en fin, no teníamos buenos traductores en aquella época. En realidad, la palabra sentencia es equivalente a laudo. Y además, esta convención no regula únicamente el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, sino que también presta atención a, a la valoración del convenio arbitral. El artículo segundo establece la definición de convenio arbitral y, por tanto, se entiende que todos los países que formen parte de este instrumento conocen el convenio arbitral. Por tanto, como señalaba en la presentación anterior, su efecto positivo y su efecto negativo. Negativo, en el sentido de que cuando en un contrato figure una cláusula que se someta a arbitraje, pues es obligación de los tribunales de justicia renunciar a juzgar este asunto. En lugar, el efecto positivo que supone que hay unos particulares, normalmente en el marco de una institución de arbitraje, que van a resolver la controversia. Por tanto, la Convención tiene estas dos dimensiones y es muy importante. Se hace en el año 58 y hoy ya tiene tanta importancia que cuesta mucho trabajo, aunque está un poco anticuada, obviamente han pasado muchos años, pero ha tenido tanto éxito que hay una cierta reticencia a cambiar sus preceptos, declaraciones interpretativas, para dejarla como está. También he de decir que es uno de los textos jurídicos que más comentarios tiene. Alguna vez he mirado y he visto que hay centenares de libros que comentan la Convención, miles de artículos de revistas y de comentarios específicos sobre los pocos artículos que tiene esta Convención, que por cierto son artículos enunciados en números romanos. Ya podemos decir que ningún civilista, ningún mercantilista, ningún procesalista, ningún internacionalista ha podido sustraerse o escribir algo sobre este convenio. Sobre él casi se ha dicho todo. Con posterioridad, como les he dicho, en el año 1966 se creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Conoce con las siglas en inglés, porque en español sería imposible pronunciarlo, un citral en la terminología que se sigue. Se crea en el 66 en un contexto histórico que no podemos obviar. Es el periodo de la gran descolonización, es el periodo de una cierta crisis de los países de economía planificada, época en que la Unión Soviética pues, empieza a hacer leyes de comercio exterior, se crean las empresas de Estado, donde se renuncia a la inmunidad. Y en aquella época, en los años 60, pues por una parte está el de bloques en el mundo y por otra parte está un movimiento, que es un movimiento denominado el Nuevo Orden Económico Internacional, que surge tras la resolución 1514-15 de Naciones Unidas. El mundo se divide en tres grandes grupos de estados: los países de economía de mercado, los países de economía planificada y los países que quieren acceder al desarrollo, que no están de acuerdo con los modelos que han heredado. Y en este contexto, donde están modelos económicos distintos, además el tema del desarrollo, se crea esta Comisión de las Naciones Unidas, que también está vinculada a otro organismo, una conferencia, una conferencia, no es un organismo permanente, que es la UNTAC, la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
el contexto. Y entonces esta comisión pues lo que pretendía era codificar todos los negocios internacionales. No voy a entrar ahora en las técnicas que se utilizaron. Basta decir que el convenio internacional pues fue pronto desechado porque los convenios no dan seguridad jurídica, tienen un convenio no solamente su, digamos, de derecho positivo, de derecho articulado, sino que tiene cláusulas, la cláusula de aplicación territorial, la cláusula de aplicación material, la cláusula de aplicación temporal, la relación del convenio con otros instrumentos sobre la misma materia, la posibilidad de hacer reservas, etcétera. Todo esto hacía que los convenios fueran bastante poco utilizados por los estados. Prácticamente, pues, podemos hablar, curiosamente, hay alguno más, ¿no? Pero el convenio por excelencia es el Convenio de las Naciones Unidas del año 1981 sobre compraventa internacional de mercaderías. Y ese convenio, pues, sí, ciertamente tiene un número importante de estados, pero regula muy pocas cosas. Regula en realidad la formación del contrato, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, algunas cosas más. Además, pues es dispositivo, las partes pueden renunciar a él. Está muy bien, ha tenido, digamos, una continuidad posterior con otros instrumentos complementarios, pero quiero decirles que los convenios no tuvieron gran éxito. Lo que se hizo la UNCITRAL desde el primer momento fue adoptar, incorporar, prohijar la Convención de Nueva York de 1950. Entonces, la UNCITRAL trabaja varios temas, trabaja temas de contratos, trabaja temas de contratación pública, de transporte marítimo internacional, de procedimientos concursables, tiene una amplia variedad de materias. Y una de ellas, una de las materias más exitosa, haya sido la del arbitraje comercial internacional. Y la técnica utilizada fue la de una ley modelo. Una ley modelo donde pues, todos los países del mundo aportaron su grano de arena, su experiencia, su práctica, pero en realidad es una ley modelo que aunque está adoptada en una organización, en una comisión de las Naciones Unidas, integrada por representantes de Estados. Sin embargo, pues el texto sobre el que se trabajó fue elaborado por la Sociedad de Comerciantes, y concretamente por un instrumento elaborado por la Cámara de Comercio Internacional de París. Por tanto, es un instrumento propio del comercio internacional, aunque aprobado por los estados. Y esta ley modelo pues se concluyó en el año 1985. Es de decir que es una ley modelo que regula el arbitraje comercial internacional y que, sin embargo, los estados la han incorporado y se ha adaptado para el derecho interno. Concretamente, nuestra ley de arbitraje, la ley española del año 2003, pues los preceptos están adaptados al arbitraje interno a partir de un texto internacional. El proceso de incorporación de los países. La ley modelo lo que tiene es que no hay por qué incorporarla entera, sino que se pueden incorporar partes de la ley, etcétera. Deja una gran flexibilidad. Hoy día cada vez son más los estados que se incorporan a la ley modelo, aunque como señalaba en la presentación anterior, pues los países vinculados a la Commonwealth, los países alguna vez fueron colonias británicas, pues siguen manteniendo una posición parcialmente distinta, donde hay una posibilidad de intervención judicial en el arbitraje, cosa que no es factible con los países que han incorporado el modelo como España, a través de unas órdenes procesales, las anti-suit, es decir, que son
unas órdenes procesales que permiten al juez intervenir en la planta. Recuerden ustedes las plantas del edificio arbitral, en realidad ni los árbitros pueden subir a la planta de arriba, ni los jueces pueden subir a la planta arbitral. Aquí, en este modelo anglosajón, los países de la Commonwealth sí pueden, decir, a través de estas medidas antiproceso. Pero en todo caso, la ley modelo de arbitraje pues, ha extendido en gran parte de los países. Esto contribuye pues, a una armonización legislativa que en el caso de América Latina patente. Hoy día pues, prácticamente todos los países de América Latina o tienen modelos muy parecidos y los países que no lo tienen, en realidad se asemeja bastante. Una situación bastante diferente, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, parcialmente el caso de Venezuela, pero está ahí. Hay otro modelo de regulación de arbitraje que es distinto, que es el caso suizo-italiano. Un país que se desarrolla el arbitraje, donde la legislación de arbitraje precisamente intenta fomentar que se realice el arbitraje en su territorio y, por tanto, las legislaciones de arbitraje que pueden estar en una ley de arbitraje o pueden estar en un código, por ejemplo, en Francia están en el Código de Derecho Procesal, en Suiza también están en el Código de Derecho Procesal, pues establecen la posibilidad de que haya dos regulaciones de arbitraje. Una regulación para el arbitraje interno y una regulación para el arbitraje internacional. Los denominados sistemas dualistas. Precisamente el sistema dualista lo que trata es de dar una regulación específica a ambas modalidades de arbitraje, precisamente para fomentar, sobre todo para fomentar el arbitraje internacional. No es casual que París o algunas plazas suizas como Ginebra o Zúrich son plazas pues, utilizadas preferentemente para el arbitraje. Por tanto, bueno, pues ustedes podrán ver a lo largo de las explicaciones que, bueno, en España pues se ha intentado de alguna manera que hubiese un arbitraje dual, no se ha conseguido, no es el momento ahora, no es el momento para entrar en una modificación global del arbitraje, pero quiero decirles que no en todos los países hay una regulación unitaria como en España, válida para el arbitraje interno, para el arbitraje internacional, que es el caso de Francia sobre todo. Algunos países de América Latina han seguido el modelo, el caso de Colombia, etcétera. Bien, pero en principio la mayor parte de los países del mundo tienen una reglamentación unitaria del arbitraje. Entonces, pues prácticamente los preceptos de nuestra ley de arbitraje del 2003 pues son copiados o de la ley modelo de arbitraje de 1985. En el año 2006, la UNCITRAL modificó la ley de arbitraje primitiva, la ley modelo primitiva, algunas cuestiones relativas a la definición del convenio arbitral, a la forma del convenio arbitral, introduciendo pues, las nuevas tecnologías para dar validez a la forma del convenio arbitral. Prestó atención a la justicia cautelar, dando a los árbitros la posibilidad de dictar medidas cautelares, incluso inaudita aparte, etc. Introdujo algunas modificaciones, pero fueron en el año 2006. Entonces, bueno, pues como se verá, en una futura reforma de la ley de arbitraje en España no habría especiales inconvenientes en incorporar estas modificaciones a la ley, como han hecho otros países que bueno, pues, cuando incluso que no tenían ley de arbitraje, cuando tuvieron su ley de arbitraje, pues ya incorporaron la ley del año 2000. Por lo tanto, este es el panorama legislativo y les invito a que ustedes entren en la página web de la UNCITRAL
entran y ponen trabajos en curso, y entonces dentro de los trabajos en curso está el arbitraje, y entran ustedes en cada uno de estos instrumentos que estoy ahora examinando, y verán ustedes pues, el número de estados que los han suscrito, etcétera. Es decir, que ha habido un gran éxito en la materia. No quisiera olvidar dentro de este marco general de una convención que ha tenido gran importancia y que sigue teniéndolo, aunque ahora en menor medida, que es la Convención Europea del año 1961 sobre arbitraje comercial internacional hecha en Ginebra. La palabra Convención Europea pues puede llevar al equívoco de que se trata de un convenio europeo, de un convenio emanado del Consejo de Europa. No tiene nada que ver con el Consejo Europeo. El Consejo de Europa es el organismo de la cooperación política europea, no tiene nada que ver con la Unión Europea. Y entonces, en el año 61, pues con otras medidas que luego no salieron, pero en el año 61 hizo una convención, y esta convención pues regula prácticamente todas las facetas del arbitraje comercial internacional. España se incorporó a esta convención en el año 76, y bueno, ahora tiene una ley, pero está en vigor todo, es decir, lo que siempre los problemas de compatibilidad, la preferencia del convenio, en fin, no hay especiales problemas en la materia. Es curioso que esta ley, que esta Convención Europea, pues Convención Internacional, en principio para los países de Europa, es una convención abierta, y algunos países de América Latina pues la han suscrito en función de este carácter abierto. Concretamente en Cuba no existe una ley de arbitraje, pero Cuba es parte de esa convención y por tanto pues, aplica más o menos los mismos parámetros que tenemos en la Unión Europea. Por tanto, no dejo de hablar esta convención. Y luego la UNCITRAL también ha hecho otros instrumentos importantes, concretamente el reglamento de arbitraje, un reglamento modelo, en el que hemos hablado del arbitraje institucional, y en vez de dejar que las instituciones arbitrales, pues una de ellas, en la autonomía de la voluntad, haga un reglamento de arbitraje que luego pueda ser pues, mal aplicado o que pueda tener problemas, hacer un reglamento modelo. Ese reglamento modelo se hizo en el año 1976 y se modificó en el año 2010. Hoy día quiero señalar la importancia de este reglamento modelo de la UNCITRAL, porque es el reglamento que se utiliza para los denominados arbitrajes UNCITRAL. Son los arbitrajes UNCITRAL. Vaya por delante que no son arbitrajes administrados a pesar de su nombre. Son unos arbitrajes ad hoc, que las partes nombran a los árbitros, pero la UNCITRAL no administra el arbitraje, pero colabora en la nominación de los árbitros. Entonces, hoy día, sobre todo, en los arbitrajes de inversiones, junto con los arbitrajes que se desarrollan ante el Banco Mundial, está la UNCITRAL y la Corte Permanente de Arbitraje, que cada vez tiene menos asuntos de derecho internacional público, se dedica a administrar arbitrajes, sobre todo arbitrajes de inversiones, arbitrajes en los cuales hay, por una parte, un Estado receptor de inversión, por otra parte, un inversionista. Por lo tanto, está este reglamento que es importante. Y luego yo les recomiendo que ustedes vean algunas notas, que son notas, son una especie de catecismo, donde se señala qué hacer dentro del procedimiento arbitral. Y mejor que cualquier profesor, mejor que en cualquier clase, notas que tienen 20, 30 páginas, ustedes entren en las notas, que vean el problema concreto, y si ustedes están administrando un arbitraje, que tienen, digamos, el apoyo de base. Es decir, que hay que hacer un caso concreto, qué problemas tiene. Y entonces, bueno, pues yo les recomiendo estas. Hay una versión más antigua, hay una versión más moderna, las dos sirven. La más está obviamente más actualizada, pero son los instrumentos de base más importantes
que hay en el mundo. Luego, desde el punto esto es a escala universal. Quisiera añadir también, aunque al margen del arbitraje que estamos estudiando, en el ámbito del arbitraje de inversiones, en Naciones Unidas en 1965 se hizo una convención, la Convención de Washington, sobre arreglo de controversias entre Estados y inversores privados. Es la convención, España es parte de ella, es la convención que lleva los litigios entre inversionistas y estados. Por decir algo, España en estos momentos, el país con más demandas de arbitraje, después de los famosos asuntos de las energías renovables. Por tanto, gran parte de los llevan en el CIADI a partir del mecanismo establecido en esta Convención de Washington en 1960. ¿Qué decir del arbitraje y los procesos de integración regional? Pues en América hay una comisión que se llama la Comisión Interamericana de Derecho Internacional Privado, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos sería el organismo equivalente en Europa al Consejo de Europa, es el órgano de cooperación política, de desarrollo de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues ha elaborado algunos convenios de arbitraje internacional y de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Digamos, en la contradicción entre un convenio universal y un convenio regional, concretamente el convenio de Nueva York, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones y tiene un carácter universal, pues no tiene sentido hacer un convenio de menor ámbito en estados, porque puede plantear pues conflictos que no son deseables. En la Unión Europea, es muy curioso, hay en estos momentos una gran polémica en torno al arbitraje de inversiones. Es decir, que desde el Tratado de Lisboa, la Unión Europea considera que, además establecido, que las cuestiones derivadas de las inversiones ya no corresponden a los Estados miembros, sino que corresponden a la propia Unión Europea. Por lo cual, pues esto incide en los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones que hacen los Estados miembros, sobre todo cuando son convenios entre Estados miembros, como se planteó en el asunto Micula, por ejemplo, o recientemente en el asunto de la energía. Son asuntos donde hay un tratado de base, un tratado entre Estados miembros, entre Países Bajos. Y entonces, bueno, pues ahí ha sido la famosa sentencia mía, que bueno, pues lo que se trata es de que esto va a tener un cambio. No estudiamos en este curso el arbitraje de inversiones, aquí apuntado nada más, concretamente, que la Comisión, la Unión Europea se ha quedado con las competencias de inversiones y esto afecta al régimen de solución de controversias en materia de inversiones. Un momento en el cual, pues, cómo se va a regular esto en el futuro. Desde el punto de vista del arbitraje comercial, he de decirles que cuando se hizo el Tratado de Roma, en el artículo 220, al final, se decía, era un artículo que era un desideratum, en el año 1957, y se decía, bueno, los Estados miembros, si lo necesitan para el desarrollo del mercado común, harán tratados internacionales en determinadas materias, convenios internacionales entre Estados miembros en determinadas materias. Y en el último apartado se hablaba de sociedades mercantiles, se hablaba de doble imposición. Bueno, lo cierto es que al final se decía tratados o un tratado que garantice la libre circulación de sentencias y de laudos arbitrales en el territorio de los Estados miembros. Como saben, la dimensión de la libre circulación de sentencias se consiguió a partir del convenio de 1968 para los 6 primeros Estados miembros, sobre competencia judicial
internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias. Luego, a medida que se iban incorporando los Estados miembros, se iban incorporando al convenio. Luego el convenio, pues cuando se comunitarizó el derecho internacional privado y pasó estas cuestiones del pilar económico al pilar del espacio de libertad, seguridad y justicia, pues tenemos los reglamentos, reglamento Roma I, Roma II. Bien, en este caso el reglamento Roma I pues es el que sustituyó al convenio de Bruselas, perdón, Roma, Bruselas I, Bruselas II, es decir, etcétera. Roma es para las obligaciones, ¿no? Para el derecho aplicable. Estoy hablando de Bruselas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se comunitarizó todo esto, pues empezó a pensar si se debía de incluir el arbitraje dentro del reglamento. Hubo siempre una polémica y la quedó excluido. Los laudos arbitrales quedaron excluidos. Hubo una gran polémica, al final no están los laudos arbitrales. Y pasando, ahora sí, a los reglamentos Roma, a los reglamentos que regulan derecho aplicable, recuerden ustedes que el reglamento Roma I regula la ley aplicable a los contratos internacionales. Qué duda cabe que el arbitraje, la cláusula es un contrato, la cláusula arbitral es un contrato dentro del contrato que, según la Comisión, debería estar regulada, es decir, el régimen del convenio arbitral debería estar regulada en el reglamento Roma I, pero la comunidad arbitral en su conjunto pues, fue un lobby muy importante cuando se produjo la reforma de este reglamento y hoy día está excluido. Está excluido el arbitraje dentro del ámbito de aplicación del reglamento, está excluido el arbitraje. De momento, la voracidad de la Comisión fue frenada por los grupos de presión pues, vinculados al desarrollo del arbitraje comercial internacional y tornando al reglamento Bruselas I, pues se decía, si ya tenemos una convención universal que regula no la libre circulación, pero que regula, que contempla un sistema de gran eficacia para la circulación de laudos arbitrales, para que vamos a complicarnos la vida en hacer una regulación. Un tema polémico, ha habido algunos libros al respecto, sobre el cual no voy a entrar. Lo que quiero decir con ello es que, en principio, el arbitraje está excluido de estos instrumentos esenciales, aunque ha habido, yo les remito a la unidad didáctica contempla el régimen de la Unión Europea, pues bueno, pues ha habido casos, sobre todo ha habido un caso, ha habido algunos casos, sobre todo con Italia, y entonces donde pues había un enfrentamiento entre sistemas arbitrales anglosajones, concretamente británico, y los sistemas continentales, concretamente el italiano. Entonces, la famosa sentencia West Anker del Tribunal, bueno, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues, digamos, sobre el alcance de las anti-fishing action, pues introdujo grandes dosis de regulatorias, por lo menos de intervención en materia de arbitraje, que hoy día pues darán lugar sin duda a un desarrollo posterior. Y me queda pues España, y entonces pues en la unidad didáctica relativa a España, pues es fruto de una conferencia que dio nuestro decano, José María Alonso, la inauguración del curso que hicimos este año de formación de árbitros en el Ilustre Colegio de Abogados, donde él se enfrenta a los retos que hoy día pues, afectan al sistema español. Entonces yo he utilizado su conferencia para convertirla
hemos utilizado la conferencia para introducirla como una unidad didáctica específica. Y como resumen quiero decirles que se parte de la base de los logros obtenidos. No se trata ahora de estar lamentando, nosotros tenemos un sistema de arbitraje que funciona, no funciona peor que en otros países de nuestro entorno. Tenemos pues una colaboración bastante eficaz de los tribunales superiores de justicia, que son los órganos encargados de gran parte de las funciones de auxilio y del control. Tenemos 17 tribunales superiores de justicia que hacen o que tienen una jurisprudencia muy esmerada y muy bien hecha. Hay que reconocer en términos generales. Yo les remito a mi blog. Yo tengo un blog que ustedes ponen, el blog Fernández Rozas. Entonces verán que todos los días, desde hace 4 años, pues se publican las decisiones de nuestros tribunales superiores de justicia, igualmente de las audiencias provinciales en materia de arbitraje. Quiero decirles que en términos generales nuestra jurisprudencia es correcta. Tenemos pues algunos problemas en relación con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que durante unos años pues anuló algunos laudos arbitrales siguiendo unas técnicas que poco ortodoxas, en el sentido de que dentro de esta separación del edificio arbitral el juez no puede entrar en el fondo del laudo cuando va a controlarlo, que tiene que limitarse a ver si se va alguna de las causales. Y entonces, sobre la base de la extensión de la noción de orden público, pues anularon algunos laudos arbitrales. Ustedes leen la jurisprudencia de estos días. El viernes y el sábado he tenido la oportunidad de subir algunos fallos. Pues verán ustedes que hay, digamos, un cierto cambio en esta jurisprudencia. Lo cual, el balance es positivo, en términos generales. Ya les he dicho que la ley del 2003 tendría que modificarse para introducir las ventajas o las novedades que introdujo el modelo central del año 2006. No es un término ahora, no es una hora que preocupe demasiado. Y bueno, pues hay algunas cuestiones. Por ejemplo, pues está el tema de la prejudicialidad penal. Hay aquí un problema a los tribunales superiores de justicia para una función derivada del ámbito administrativo o para el ámbito civil en las comunidades autónomas que tuvieran derechos especiales. Pues bueno, tienen una sala que se llama Sala de lo Civil, lo cual es un contrasentido. Y hay civilistas, penalistas, entonces, bueno, pues, planteé un arbitraje que está, pues, de alguna manera condicionado por un proceso penal. Pues la prejudicialidad penal implicaría que el juez puede paralizar el arbitraje, como se ha hecho, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 3 casos el año 2019, lo cual pues, es motivo de alguna preocupación. Y otra cuestión, en España pues han florecido las instituciones de arbitraje. Es decir, que tanto la ley de 1988 como la ley del año 2003 deja la posibilidad de que corporaciones de derecho público, que asociaciones, pues se dediquen a la administración del arbitraje. Y bueno, pues muchas cámaras de comercio que hay en España, cámaras de comercio por provincia, y muchos colegios de abogados, pues hay otras entidades, por ejemplo, los abogados del Estado que han creado la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es una corte muy prestigiosa. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hay muchas cortes de arbitraje y algunas de ellas, pues, digamos que no han cumplido con su labor correctamente. Cortes muy prestigiosas, otras que no lo han sido así.
Y entonces, bueno, pues los tribunales superiores de justicia no se han visto obligados a anular muchos laudos arbitrarios emanados de arbitrajes administrados por estas instituciones. Es decir, porque los laudos no se trata de que no haya que anular laudos arbitrarios. Ha habido errores garrafales o se ha incumplido la ley, pues hay que anular el laudo arbitrario. Entonces, muchas de estas instituciones, pues, digamos, no cumplieron con su cometido. Pues ahí el problema de si es necesario o no reducir muchas de estas cortes de arbitraje, algunas veces hitos arbitrarios. ¿eh? Había otro problema que era el referente internacional. Durante la primera etapa, aquí en España, yo ya soy muy mayor y participé en la creación de la primera Corte de Arbitraje de España, la Corte Española de Arbitraje, que se creó todavía con anterioridad a la ley de arbitraje, donde estaba pues, habilitada para administrar el arbitraje internacional. Entonces se pensaba que la Corte Española de Arbitraje iba a dedicarse al arbitraje internacional y las cortes que surgieran con posterioridad iban a dedicarse al arbitraje interno. Esto no ha sido así. Las cortes han tenido una vida no excesivamente brillante, es decir, que, me decía que hay cortes que tienen puntos a valorar cuál es la mejor. Hay algunas que funcionan muy bien y tienen muchos asuntos, últimamente menos todas, porque ha habido una cierta crisis. Pero en todo caso, desde el punto de vista del arbitraje internacional, pues hemos estado, no solamente los españoles, sino otros muchos países, sobre todo latinoamericanos, pues bajo la tutela de la Corte de Arbitraje, la Cámara Internacional de Comercio. Prácticamente todos los arbitrajes internacionales españoles que tienen alguna importancia se dirimen ante esta entidad. Entonces, en los últimos tiempos, pues los despachos de abogados españoles y una entidad que ya quiero referirme a ella desde este momento, que es el Club Español del Arbitraje, que es una entidad, una asociación que agrupa pues, árbitros fundamentalmente pertenecientes a las grandes firmas de abogados. Bueno, los presidentes de los últimos años pues, son todo árbitros, abogados que están integrados dentro de esta estructura de las grandes firmas de abogados, pues han llegado el año pasado no a una fusión de cortes de Madrid, sino a que tres cortes de arbitraje de Madrid pues hayan hecho un acuerdo al cual se ha sumado nuestra corte, la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, cuatro cortes que han creado un organismo nuevo, que es una Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, que está pensada, las Cortes siguen manteniendo su autonomía legal y punto de vista de la administración del arbitraje, se ha creado una nueva entidad que tiene como finalidad pues canalizar los arbitrajes internacionales en los que estén presentes o que participen partes españolas y sobre todo arbitrajes internacionales que se hagan en lengua española con los países de América Latina. Es una corte que nace pues, como una alternativa a otras cortes de arbitraje internacionales importantes, como ya he dicho, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, el Instituto de Arbitraje de Estocolmo, London Court of International Arbitration de Londres, en fin, que es una alternativa y bueno, pues hay grandes esperanzas en que a partir de esta entidad, pues el arbitraje internacional tenga un desarrollo pues más importante en el futuro. Y otras cuestiones que hoy día pues deben de preocuparnos. En primer lugar, pues el papel de las nuevas tecnologías en el arbitraje. Hoy día pues podemos usar estas tecnologías para evitar problemas de almacenamiento de documentación, es decir, que se pueden remitir los documentos electrónicos, subirlos a una nube. Es decir, hay cantidad de instrumentos que pueden utilizarse
Hoy día, que pues, en videoconferencias, hoy día ha utilizado mucho el procedimiento, ha abaratado mucho el procedimiento de arbitraje utilizando las nuevas tecnologías, hay que seguir profundizando en ello. Hay que profundizar también en la ética del arbitraje, es decir, que se ha hecho por parte del Club Español del Arbitraje un código de buenas prácticas. Bueno, pues, nosotros en este curso vamos a dedicar un capítulo dedicado a la ética arbitral. Es importante tener en cuenta los parámetros sobre los cuales tiene que discurrir la actividad de los árbitros. Desde luego, una asignatura pendiente es la incorporación de la mujer al mundo del arbitraje. Y hoy día, bueno, pues lo que se pretende es que en los tribunales de arbitraje, en las cortes de arbitraje, pues llegar a la equiparación. Bueno, pues esto es algo que bueno, pues, hace 10 años no había mujeres en el mundo del arbitraje. Ahora, pues, de 4 cortes de Madrid, pues, o de las 5 cortes que hay en Madrid, 2 de ellas están presididas por mujeres. Hay mujeres árbitras de gran relevancia, tanto a escala mundial como a escala nacional. Y, en fin, es un capítulo que también tenemos que resolver. Con ello concluyo esta presentación. Hemos visto la dimensión internacional regulatoria del arbitraje, la dimensión de la Unión Europea y los problemas que atañen a la reglamentación en España del arbitraje. Y entonces, pues les agradezco mucho la atención y hasta la próxima de unidades didácticas.